Las manos de la doctora temblaban sin control. La observé mientras miraba fijamente mi expediente médico, ignorando por completo la pantalla donde latía el corazón de mi bebé en tonos blancos y negros. Su atención estaba clavada en los documentos, específicamente en el nombre de mi esposo impreso con letras prolijas en la parte superior. De repente, apagó el monitor. Lo desconectó en medio del examen, como si alguien hubiera cortado la electricidad de mi vida entera. «Señora Mercer», susurró con voz apenas audible. «Necesito hablar con usted ahora mismo, en privado». Me condujo hacia su oficina y cerró la puerta con llave. Mi primer pensamiento fue que algo andaba mal con el bebé. El pánico se apoderó de mí. Los latidos de mi corazón resonaban tan fuerte en mis oídos que apenas podía respirar. Entonces pronunció las palabras que hicieron colapsar mi mundo. «Debe abandonar a su esposo hoy. Antes de volver a casa. Busque un abogado de divorcios primero». Solté una carcajada. Una risa genuina e involuntaria. ¿De qué hablaba? ¿Por qué haría algo así? Íbamos a tener un bebé juntos. Éramos felices. Nada tenía sentido. «Ese es precisamente el problema», dijo ella, con el rostro pálido como el papel. «Lo que estoy a punto de mostrarle cambiará cada creencia que tiene sobre su matrimonio. Permítanme retroceder, porque necesitan entender cómo terminé en esa oficina, embarazada de 4 meses, descubriendo que toda mi vida había sido construida sobre mentiras cuidadosamente elaboradas por el hombre que dormía junto a mí cada noche. Me llamo Daphne Wilson. Tengo 32 años y dirijo el departamento de marketing en una firma boutique en Connecticut. Vengo de lo que la gente llama discretamente dinero antiguo. Hace 5 años, mi abuela Eleanor falleció y me dejó su patrimonio, aproximadamente $2.3 millones en un fideicomiso, más la histórica mansión familiar Wilson, donde 5 generaciones de mujeres habían vivido, amado y criado a sus hijos. Nunca hice alarde de mi herencia. Trabajaba arduamente en mi propia carrera. Conducía un Subaru de 10 años y compraba mi café en el mismo lugar cada mañana. La herencia representaba seguridad, no identidad, pero me convirtió en un blanco perfecto. Simplemente no lo sabía aún. Conocí a Grant Mercer hace 4 años en la gala benéfica anual de mi familia. Los Wilson habíamos organizado ese evento durante décadas. Ese año en particular, yo estaba en el bar intentando escapar de una conversación con un hombre que había preguntado sobre mi situación financiera a los 3 minutos de conocernos. Sutil, ¿verdad? Entonces apareció Grant. Alto, cabello oscuro, sonrisa fácil. Me preguntó qué estaba bebiendo, hizo un chiste sobre la terrible banda de jazz y no mencionó dinero ni una sola vez. Afirmó ser solo un asesor financiero que había recibido una invitación de último minuto de un colega. Dijo no tener idea de quién era la familia Wilson. Mirando hacia atrás, esa debió ser mi primera señal de alerta. Un asesor financiero que no investiga a la familia anfitriona de un evento benéfico importante es como un chef que llega a una competencia de cocina diciendo, «Oh, ¿vamos a preparar comida hoy?» No tenía idea. Pero estaba cansada de los cazafortunas obvios. Y aquí estaba este hombre encantador preguntándome sobre mis libros favoritos en lugar de mi cuenta bancaria. Salimos durante un año. Grant era atento, considerado, recordaba los detalles más pequeños. Insistí en pagar las cenas aunque yo podría haber comprado el restaurante completo. Parecía tan genuino. Mi madre, Vivian, lo descifró de inmediato. Después de conocerlo, me llevó aparte. La sonrisa de ese hombre no alcanza sus ojos, me advirtió. Algo está mal con él, Daphne. Puedo sentirlo. Le dije que estaba siendo paranoica, sobreprotectora, incluso celosa. Peleamos constantemente por Grant. Eventualmente dejamos de hablarnos. 2 años de silencio casi total entre nosotras, solo mensajes de cumpleaños, nada más. Todo porque elegí creer en mi esposo por encima de mi propia madre. Alerta de spoiler, mamá tenía razón. Y ha estado esperando pacientemente para decirte lo dije. A estas alturas, se lo ha ganado completamente. Grant y yo nos casamos después de un año de relación. Una ceremonia hermosa en la propiedad de mi abuela. Él lloró durante sus votos, con lágrimas corriendo por su rostro mientras prometía amarme y protegerme para siempre. Mirando hacia atrás, probablemente fueron las lágrimas más honestas que jamás derramó. No de alegría, sino de alivio. Su juego largo finalmente estaba dando frutos. Después de 2 años intentando concebir naturalmente, consultamos a un especialista en fertilidad. El diagnóstico nos golpeó como un camión. Grant tenía infertilidad masculina severa. Su conteo de espermatozoides era prácticamente inexistente, y los pocos que tenía apenas se movían. La concepción natural era esencialmente imposible. Grant pareció devastado. Lloró en el auto durante 20 minutos.
Se disculpó una y otra vez, como si fuera un fracaso personal. Lo consolé, le dije que lo resolveríamos juntos. De eso se trataba el matrimonio. Lo que no sabía era que Grant no lloraba de pena. Lloraba porque su plan acababa de complicarse significativamente. Toda esa emoción era el recalculando estrategias, no lamentándose. Decidimos hacer fertilización in vitro con un procedimiento especializado llamado ICSI, donde los doctores inyectan un solo espermatozoide directamente en un óvulo. Nuestra mejor oportunidad. Grant insistió en investigar las clínicas él mismo. Encontró una que dijo era perfecta. Se encargó de todo el papeleo. En ese momento pensé que estaba siendo solidario, porque yo estaba emocionalmente agotada. El primer ciclo falló. Devastador. No pude salir de la cama durante 3 días. Grant me sostuvo, susurró palabras de aliento, prometió que lo intentaríamos nuevamente. El segundo ciclo, hace 7 meses, funcionó. Prueba de embarazo positiva. 2 líneas rosadas que cambiaron todo. Lloré lágrimas de felicidad. Grant me abrazó fuerte, ya hablando sobre colores para el cuarto del bebé y nombres, y el futuro que siempre había soñado. Entonces, casualmente, mencionó que debería actualizar mi testamento. Ahora que somos una familia, dijo. Pensé que era dulce, práctico, el tipo de cosa en la que piensa un buen esposo. No tenía idea de que ya estaba contando el dinero de mi abuela como suyo. Todo parecía perfecto. El esposo amoroso, el bebé en camino, la vida con la que había soñado desde niña jugando con muñecas en el jardín de mi abuela. No tenía idea de que en solo 3 meses, una extraña con manos temblorosas me mostraría documentos que quemarían mi vida perfecta hasta las cenizas. Y no tenía idea de que el fuego había sido encendido por el hombre que dormía a mi lado cada noche. Antes de continuar, si están disfrutando esta historia, por favor suscríbanse y díganme en los comentarios desde donde nos están viendo y qué hora es allá. Leo cada comentario y significa muchísimo para mí. Ahora, de vuelta a la historia. 4 meses de embarazo, y algo había cambiado en mi matrimonio. Cosas pequeñas al principio, el tipo de detalles que notas pero justificas porque la alternativa es demasiado dolorosa de considerar. Grant comenzó a mantener su teléfono boca abajo en cada superficie. Nueva contraseña que yo desconocía. Salía afuera para contestar llamadas, regresaba diciendo que eran asuntos de trabajo y cambiaba el tema antes de que pudiera hacer preguntas. Afirmaba estar reestructurando portafolios de clientes durante estas llamadas nocturnas a las 11 de la noche un sábado. No soy experta financiera, pero estoy bastante segura de que el mercado de valores descansa los fines de semana. A menos que Grant tuviera clientes secretos en Tokio, lo cual definitivamente no tenía, algo más estaba sucediendo. Las noches tarde en la oficina se multiplicaron. 3 veces por semana, a veces 4. No llegaba a casa hasta medianoche. Es asesor financiero, no cirujano de emergencias. ¿Qué podría requerir ese tipo de horario? Encontré recibos. Un restaurante en el centro al que nunca había ido. $280 para cena para 2. Un hotel en la ciudad, a 40 minutos de nuestra casa. ¿Por qué mi esposo necesitaría una habitación de hotel tan cerca de casa? Cuando pregunté, Grant tenía respuestas para todo. Respuestas suaves y ensayadas que llegaban demasiado rápido. Cena con cliente, networking importante. El hotel era para una conferencia que terminó tarde. Tenía más sentido quedarse que manejar exhausto a casa. Y cuando presionaba más, cuando hacía más preguntas, su tono cambiaba. Daphne, estás siendo paranoica. Son las hormonas. Mi madre me advirtió sobre esto. Las mujeres se vuelven irracionales durante el embarazo. No te conviertas en una de esas esposas. Me sentía avergonzada por siquiera preguntar. Así de bueno era en esto. Me hacía disculparme por cuestionarlo. La presión financiera se intensificó al mismo tiempo. Las solicitudes de Grant sobre dinero se volvieron más frecuentes, más urgentes, más creativas. Deberíamos agregarme a tu fideicomiso. ¿Qué pasa si algo ocurre durante el parto? Necesito poder acceder a los fondos para el bebé. Es simplemente práctico. El poder notarial es sentido común. Toda pareja casada lo hace. A menos que no confíes en mí. La casa de tu abuela es demasiado grande para nosotros de todos modos. Deberíamos venderla. Invertir el dinero apropiadamente. Sé exactamente qué fondos maximizarían nuestros retornos. El hombre quería que vendiera la casa de mi abuela y le permitiera invertir las ganancias. Este es el mismo hombre que insistía en que necesitábamos 3 servicios de streaming diferentes porque no podía recordar cuál tenía sus programas. ¿Ese es en quien debería confiar con $2 millones? Absolutamente no. Cuando dije que no, gentil y cuidadosamente, la calidez de Grant se evaporó. Se volvió frío, distante.
Comenzó a dormir en el extremo opuesto de la cama, alegando que yo me movía demasiado ahora que estaba embarazada. Las discusiones se volvieron más frecuentes. Él sacaba el tema del fideicomiso, yo rechazaba, él me daba el tratamiento silencioso durante días. Sus tratamientos silenciosos duraban exactamente hasta que le daba hambre. Curioso cómo funcionaba eso. Aparentemente sus principios tenían límite de tiempo, y ese límite era un estómago vacío. Apenas me tocaba ya. Culpaba a mi cuerpo cambiante. Decía que no quería lastimar al bebé. Sonaba cariñoso en la superficie. Se sentía como rechazo en mis huesos. Intenté hablar con él al respecto. Dijo que estaba siendo necesitada, hormonal, difícil. Comencé a preguntarme si el problema era yo. Una noche me desperté a las 2 de la madrugada y Grant no estaba en la cama. Lo encontré en la cocina, encorvado sobre su teléfono, hablando en voz baja. Me quedé en el pasillo escuchando. Ya casi es tiempo, estaba diciendo. Para la primavera, todo estará resuelto. Solo necesito esperar hasta... Me vio y colgó inmediatamente. Emergencia de trabajo, dijo. Vuelve a dormir, cariño. No pregunté quién tiene emergencias laborales a las 2 de la madrugada sobre cosas que se resolverán en primavera. Estaba demasiado cansada, demasiado embarazada, demasiado desesperada por creer que mi matrimonio todavía estaba bien. Mi mejor amiga, Tara, vino a almorzar la semana siguiente. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me observó hacer excusa tras excusa por Grant, su estrés, su presión laboral, su ajuste a convertirse en padre. Finalmente, dejó su tenedor y me miró con esos ojos que me conocían desde la universidad. Duff, escúchate a ti misma. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu mamá? No respondí. ¿Cuándo fue la última vez que Grant estuvo realmente feliz de verte? No actuando feliz. No fingiendo para otras personas. Genuinamente feliz de verte cruzar la puerta. Tampoco pude responder eso. Confía en tu instinto, dijo Tara. Algo está mal aquí. Le dije que estaba siendo dramática, pero esa noche no pude dormir. Seguía pensando en el teléfono de Grant, siempre boca abajo, sus noches tardías, su obsesión repentina con acceder a mi dinero. La forma en que me miraba a veces cuando creía que no estaba prestando atención, como si fuera un problema matemático a resolver, no una persona a amar. 4 meses de embarazo. Cita regular de obstetricia para un ultrasonido. Mi doctora habitual estaba de vacaciones, así que me programaron con una colega, la doctora Claire Brennan. Fui sola. Grant tenía una reunión con un cliente que absolutamente no podía perderse. Cita estándar, nada especial. Me recosté en la mesa de examen, gel frío en mi vientre, esperando ver a mi bebé bailando en la pantalla como siempre. La doctora Brennan fue agradable y profesional. Hizo conversación ligera mientras configuraba el equipo, preguntó cómo me sentía, si el bebé se movía mucho, todas las preguntas normales. Entonces abrió mi expediente, echó un vistazo al papeleo. Su rostro cambió. Miró el nombre de mi esposo, me miró a mí, de vuelta al nombre. Vi sus manos comenzar a temblar. Dejó la sonda del ultrasonido, se estiró y apagó el monitor completamente. Señora Mercer, dijo, con voz apenas por encima de un susurro. Necesito hablar con usted en privado ahora mismo. Pensé que algo andaba mal con el bebé. Cada peor escenario inundó mi mente en 3 segundos. Me llevó a su oficina, cerró la puerta, la cerró con llave detrás de nosotras. Entonces pronunció palabras que agrietaron mi mundo entero. Sé lo que hizo su esposo. Y tengo pruebas. Sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Sus manos todavía temblaban mientras la abría. Mi hermana menor trabaja en su clínica de fertilidad, dijo. Hace 3 semanas vino a mí llorando. Me contó todo. Cuando vi el nombre de su esposo en su expediente hace un momento, lo reconocí inmediatamente. La doctora Brennan respiró profundo. Señora Mercer, lo siento mucho. Pero necesita ver esto antes de volver a casa. Antes de que él sepa que usted sabe. Abrió la carpeta sobre su escritorio entre nosotras, y todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, mi embarazo y el hombre que amaba se convirtió en cenizas justo frente a mis ojos. La hermana menor de la doctora Claire Brennan, Mali, trabajaba como enfermera en la clínica de fertilidad. La misma clínica que mi esposo había investigado tan cuidadosamente para nuestro tratamiento de FIV. La clínica que insistió era perfecta para nosotros. Ahora entendía por qué había sido tan particular con esa elección. Claire lo explicó todo. Su voz firme aunque sus manos no lo estuvieran. 3 semanas antes, Mali había aparecido en el apartamento de Claire cerca de medianoche. Sollozaba tan fuerte que apenas podía hablar. No había estado durmiendo. Había perdido peso.
La culpa la había estado consumiendo viva durante meses, y finalmente no pudo cargarla más. Hace 7 meses, le contó Mali, el esposo de una paciente se le acercó en la clínica. Era encantador, bien vestido, parecía desesperado pero razonable. Dijo tener una situación especial que requería discreción. Su esposa no lo sabía, explicó, pero estaba usando esperma de donante para su ciclo de FIV. Algún problema genético familiar del que no quería cargarla. Nada siniestro. Solo necesitaba ayuda manteniéndolo en silencio. Pagaría bien por la asistencia. $30.000 para una enfermera ganando 52,000 al año, ahogándose en préstamos estudiantiles y deudas de tarjetas de crédito. Era imposible de rechazar. Mali ayudó a cambiar las muestras. El esperma de Grant, que de todos modos no podría haber producido un embarazo, fue reemplazado con esperma de un donante pagado. El embriólogo también estaba involucrado. Grant se le había acercado por separado con otro pago. Entre los dos, el cambio pasó desapercibido. El embriólogo le dijo a Mali que no se preocupara. El esposo sabe lo que está haciendo. No es nuestro asunto qué arreglos hacen las parejas casadas. Pero carcomió a Mali, especialmente cuando vio en los registros de la clínica que el embarazo fue exitoso. En algún lugar había una mujer cargando un bebé que creía era hijo de su esposo. Y no lo era. La culpa la destruyó. No podía mirarse en el espejo. Se reportaba enferma constantemente. Comenzó a tener ataques de pánico en el trabajo. Hace 3 semanas, finalmente se quebró. Le contó todo a Claire. Me senté en esa oficina escuchando a la doctora Brennan explicar cómo mi esposo había gastado $50.000 para acusarme de engañarlo. $50.000. Eso es más de lo que gastó en toda nuestra boda, incluyendo la luna de miel. Supongo que finalmente supe dónde habían estado siempre sus verdaderas prioridades. Y definitivamente no fueron la barra libre. Pero había más. Mucho más. Claire expuso el esquema completo. El plan que Grant había estado construyendo pieza por pieza durante más de un año. Fase 1 ya estaba completa. Sobornar al personal de la clínica. Cambiar las muestras de esperma. Asegurarse de que todos permanecieran callados. Fase 2 también estaba completa. Esperar un embarazo exitoso. Interpretar al padre devoto y emocionado. Construir la imagen perfecta. Fase 3 estaba planeada para después del nacimiento del bebé. Grant iba a hacer que el embriólogo alterara los registros de la clínica. El papeleo se cambiaría para mostrar que nuestro segundo ciclo de FIV falló. De esa manera, parecería que habíamos concebido naturalmente después. Fase 4 era la trampa. Después del nacimiento, Grant planeaba sugerir una prueba de ADN. Lo presentaría como algo dulce y sentimental, prueba de paternidad para colgar en el cuarto del bebé, una celebración de nuestra familia. Y fase 5 era el golpe mortal. Cuando la prueba de ADN probara que él no era el padre biológico, y cuando los registros médicos mostraran que habíamos concebido naturalmente, tendría toda la evidencia que necesitaba. Su esposa lo había engañado. El bebé no era suyo. Él era la víctima. Nuestro acuerdo prenupcial tenía una cláusula de infidelidad. Esto es común en familias adineradas. Protege los activos. Si un cónyuge engaña, debe al otro cónyuge $500.000 en penalizaciones. Además, el cónyuge infiel pierde cualquier reclamo sobre la propiedad del otro. Además, el cónyuge agraviado puede demandar por daños emocionales adicionales. El objetivo final de Grant era cristalino. Se iría con $500.000 mínimo. Destruiría mi reputación. Probablemente obtendría más en una demanda. Y yo habría estado tan devastada, tan confundida, tan desesperada por proteger a mi hijo que no habría contraatacado efectivamente. Contaba con mi vergüenza para hacerme complaciente. Casi se sale con la suya. La doctora Brennan sacó más documentos de la carpeta. Mali había guardado todo. Registros originales de muestras mostrando el cambio, el número de identificación del donante, registros de pago que podían rastrearse hasta cuentas que Grant controlaba. Incluso había comunicaciones por correo electrónico entre Grant y el embriólogo. Pensaron que estaban siendo inteligentes, usando cuentas de correo personales y lenguaje vago. Pero había suficiente. Más que suficiente. Mali también había rastreado al donante. Su nombre era Derek Sykes. Un estudiante de posgrado de 28 años al que le habían pagado $15.000 en efectivo. Las donaciones de esperma normales pagan quizás $100, a veces 200. 15.000 debería haber sido una bandera roja masiva, pero los préstamos estudiantiles no se pagan solos. A Derek le dijeron que era un arreglo privado para una pareja que quería discreción extra. No tenía idea de que era parte de un fraude. Cuando se enteró, estaba furioso y dispuesto a cooperar. Había una cosa más, dijo Claire cuidadosamente.
algo que su propia investigación había descubierto. Grant Mercer tenía $180.000 en deudas de juego. Había estado apostando durante años. Póker en línea, apuestas deportivas, viajes al casino que me había dicho eran conferencias de negocios. Todo mientras pretendía ser un asesor financiero responsable con su vida perfectamente organizada. Y el dinero para los sobornos, los $50.000 que había pagado para corromper mi FIV y acusarme de adulterio, lo había malversado de sus propios clientes. Pequeñas cantidades a lo largo del tiempo, cuidadosamente ocultas en la contabilidad. Su firma aún no tenía idea. Grant no solo estaba intentando robar mi herencia. Era un hombre ahogándose, agarrando cualquier cosa a su alcance. Sus deudas de juego lo estaban aplastando. Las personas a las que debía dinero no eran banqueros pacientes. Eran el tipo de personas que no presentan demandas cuando no pagas. Yo se suponía que era su balsa salvavidas. El dinero de mi abuela se suponía que lo salvaría. Y estaba dispuesto a destruirme completamente para obtenerlo. Me senté en esa oficina durante mucho tiempo. Los papeles desplegados frente a mí, la verdad quemando un agujero en mi pecho. El shock llegó primero. Shock frío y paralizante. Luego la incredulidad. Seguí leyendo los documentos una y otra vez, buscando algún error, algún malentendido que hiciera que todo estuviera bien nuevamente. Entonces las piezas comenzaron a encajar. Las noches tardías, las llamadas telefónicas secretas, su obsesión con acceder a mi dinero, su atención cuidadosa y calculada cuando estábamos saliendo. Me había investigado antes de que nos conociéramos. La gala benéfica donde accidentalmente nos encontramos no fue un accidente en absoluto. Sabía exactamente quién era yo y cuánto valía antes de siquiera decir hola. La forma en que lloró en nuestra boda. Esas lágrimas que pensé venían de alegría. Eran lágrimas de alivio. Su largo engaño finalmente estaba dando frutos. Y mi madre, Vivian, a quien había alejado durante 2 años, a quien había llamado paranoica y celosa y sobreprotectora. Ella lo había descifrado en 5 minutos. Su sonrisa no alcanza sus ojos. Intentó advertirme. Yo lo elegí a él sobre ella. Pensé en llorar. Pensé en gritar. Pensé en conducir a casa y confrontarlo, arrojar esos papeles en su cara, verlo luchar por explicar. Pero entonces algo más sucedió. Algo frío se instaló en mi estómago. Algo afilado, enfocado y absolutamente calmado. Él pensaba que yo era estúpida. Había construido todo este esquema bajo la suposición de que me derrumbaría. Que cuando su trampa se cerrara, estaría tan devastada por la prueba de mi infidelidad que entregaría lo que él quisiera solo para que parara. Pensaba que era débil. Pensaba que era ingenua. Pensaba que era un blanco fácil. No tenía idea de con quién se había casado. Miré a la doctora. Brennan. Él no sabe que yo sé. No. Mi hermana no le ha dicho a nadie más. Y solo lo conecté con el caso cuando vi su expediente hoy. Bien. Reuní los documentos cuidadosamente. Necesito copias de todo. Y necesito que me conecte directamente con Mali. ¿Qué va a hacer? Me puse de pie. Mi mano descansó sobre mi vientre. Sobre el bebé que era completamente inocente en todo esto. Un niño que no eligió su biología. Un niño que ya amaba, independientemente de pruebas de ADN o identificaciones de donantes o cualquier fealdad arremolinándose alrededor de su existencia. Mi esposo cree que ha estado jugando ajedrez, dije. Cree que está 3 movimientos adelante. Cree que ya ganó. Enderecé mis hombros. Está a punto de descubrir que yo ya volteé el tablero. Conduje a casa desde esa cita con mi rostro cuidadosamente neutral. Manos firmes en el volante. Respiración pareja. Por si acaso. Grant había instalado cámaras de seguridad alrededor de nuestra casa hace 2 años. En ese momento dijo que era para protección. Ahora me preguntaba si era vigilancia. Si veía las grabaciones. Si estaba rastreando mis expresiones, mis movimientos, buscando cualquier señal de que sospechara algo. Así que no le di nada. Estaba esperando cuando llegué a casa. De pie en la cocina con esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza. 2 años demasiado tarde. ¿Cómo estuvo la cita?, preguntó. ¿El bebé está bien? Le devolví la sonrisa, me acerqué y lo abracé. Le mostré la foto del ultrasonido que la doctora Brennan había impreso antes de que todo cambiara. Perfecto, dije. Todo está absolutamente perfecto. Merezco un Oscar por esa actuación. Le sonreí durante la cena mientras mentalmente calculaba cuánto sería su fianza. Pregunté sobre su día mientras lo imaginaba en un uniforme naranja. Incluso me reí de su chiste sobre nombres de bebé. No fue gracioso en absoluto, pero me comprometí con el papel como si mi vida dependiera de ello. Porque de cierta manera, así era. Me disculpé por haber sido paranoica últimamente.
Culpé a las hormonas. Usé exactamente la misma excusa que él me había lanzado durante meses. Todo su cuerpo se relajó cuando lo escuchó. La tensión en sus hombros se derritió. Pensó que todavía estaba ganando. Pensó que su plan seguía en marcha. Esa noche durmió profundamente a mi lado. Yo me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, mirando el techo, planeando su destrucción. A la mañana siguiente, llamé para reportarme enferma al trabajo. Luego conduje 2 horas a una ciudad diferente, revisando constantemente mis espejos para asegurarme de no ser seguida. ¿Paranoica tal vez? Pero me había ganado esa paranoia. Encontré a una investigadora privada llamada Rosalind Weaver. Ex detective de policía, 15 años en la fuerza antes de volverse privada. Actitud sin tonterías, ojos agudos. El tipo de mujer que había visto todo y no estaba impresionada por nada. Le conté todo. Escuchó sin interrumpir, tomó notas. Cuando terminé, sonrió como un tiburón que acaba de detectar a un nadador sangrando. Su esposo cometió muchos errores, dijo. Los hombres arrogantes siempre lo hacen. Denme 2 semanas. Tuvo resultados en 10 días. Las deudas de juego de Grant totalizaban $180.000. Debía dinero a sitios de apuestas en línea, juegos de póker clandestinos y algunos prestamistas privados que definitivamente no presentaban documentación ante el IRS. El tipo de acreedores que se vuelven muy creativos cuando los pagos se retrasan. La malversación estaba confirmada. Aproximadamente $53.000 faltantes de cuentas de clientes en su firma. Sustraídos durante 18 meses a través de pequeñas transacciones diseñadas para evitar detección. Sus jefes aún no tenían idea. Y luego estaba el amorío. 8 meses. Su asistente. Habitaciones de hotel, cenas románticas, escapadas de fin de semana disfrazadas como viajes de negocios. Rosalind tenía fotos, mensajes de texto, recibos de tarjetas de crédito. La colección completa y patética. Su asistente. Por supuesto que era su asistente. Que completamente poco original. Casi me sentí insultada por el cliché. Si vas a destruir tu matrimonio, al menos muestra algo de creatividad. Tener un amorío con tu asistente es literalmente el capítulo 1 del manual del esposo infiel. Rosalind encontró algo más también. Este no era el primer intento de Grant de atrapar a una mujer adinerada. Hace 5 años salió con alguien en Boston. Caroline Ashford. Dinero familiar, fondo fiduciario, todo el paquete. Estuvieron juntos durante 8 meses antes de que ella descubriera irregularidades financieras en una cuenta conjunta que él la había convencido de abrir. Terminó las cosas inmediatamente, pero estaba demasiado avergonzada para presentar cargos. Rosalind la localizó. Caroline estaba más que dispuesta a proporcionar una declaración ahora. Siempre había lamentado dejarlo irse limpio. Me reuní con Mally Brennan en secreto. Una cafetería a 1 hora de la ciudad donde nadie nos reconocería a ninguna de las dos. Se veía terrible. Delgada, pálida, ojeras oscuras bajo sus ojos. La culpa la había estado consumiendo viva. Comenzó a llorar en el momento en que me vio sentarme. Lo siento mucho, seguía diciendo. Sabía que estaba mal. Solo, el dinero, y él fue tan convincente, y pensé que tal vez realmente solo estaba tratando de protegerla de algún problema genético. La detuve. Necesito saber una cosa. ¿Está dispuesta a testificar oficialmente, bajo registro? Asintió sin dudar. Les diré todo. Debería haber ido a la policía el día después de que sucedió. Solo tenía tanto miedo de perder mi licencia, mi trabajo, todo. Pero sí, lo que necesite, lo diré bajo juramento. La miré durante un largo momento. Esta mujer había ayudado a mi esposo a intentar destruirme. Había aceptado $30.000 para participar en fraude. Por cualquier medida, era cómplice. Pero Grant la había manipulado de la misma manera que me había manipulado a mí. Encontró su debilidad y la explotó. Él era el arquitecto. Ella era solo una herramienta. No tenga más miedo, le dije. Usted no es la villana en esta historia. Él lo es. El embriólogo, una vez que supo que Mally estaba cooperando y había guardado registros, desarrolló una conciencia repentina y conveniente. Dio su propia declaración a Rosalind. Estaba aterrorizado de perder su licencia médica e ir a prisión. Diría lo que necesitáramos para encerrar a Grant. La llamada más difícil que hice fue a mi madre. 2 años de casi silencio. 2 años de elegir a Grant sobre ella. La había defendido cuando cuestionaba sus motivos. Dejé de invitarla a los días festivos. La llamé celosa, paranoica, incapaz de aceptar que yo era feliz. Y ella había tenido razón sobre todo. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. Daphne. Su voz era cautelosa, esperanzada. Como si hubiera estado esperando esta llamada durante 2 años pero no quisiera tentar al destino.
Mamá. Mi voz se quebró en la palabra. Tenías razón sobre todo. Sobre él. Y lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Hubo una pausa. Me preparé para el te lo dije que se había ganado. Para la ira, el resentimiento, el dolor que había causado al elegir a un estafador sobre la mujer que me crió. En cambio, dijo, ¿qué necesitas, cariño? No se regodeó. No me recordó cada advertencia que había ignorado. No señaló que había intentado decírmelo durante años. Solo preguntó cómo podía ayudar. Eso me rompió más que cualquier otra cosa. Mi madre es una abogada retirada. Se especializó en derecho patrimonial durante 30 años antes de retirarse. En 48 horas me había conectado con el mejor abogado de divorcios en Connecticut y un fiscal criminal especializado en casos de fraude. Mi mamá me enseñó algo ese día. Las personas que realmente te aman no necesitan tener razón. Solo necesitan que tú estés bien. Había pasado 2 años eligiendo a un estafador sobre la mujer que me crió. Y su primer instinto cuando llamé llorando fue todavía protegerme. Así se ve el amor verdadero. Grant nunca entendió eso porque nunca lo había sentido. Mi abogada era una mujer llamada Sandra Kowalski. 1,55 m, cabello plateado, gafas de lectura perpetuamente posadas en su nariz. Parecía la dulce abuela de alguien. Era un tiburón con cardigan. Sandra revisó todo. Los documentos de la clínica, la declaración de Mali, los hallazgos de Rosalind, la evidencia del amorío, los registros de malversación. Cuando terminó, me miró por encima de esas gafas de lectura y sonrió. Su esposo enfrenta cargos de fraude, conspiración y malversación. La cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial ahora funciona a su favor porque él es quien ha estado engañando. Y su pequeño plan de falsificar registros médicos después del nacimiento, eso es un delito grave que estaba planeando cometer. Tenemos evidencia de intención. Se coordinó con el fiscal. Mali dio una declaración formal jurada a la policía. El embriólogo cooperó a cambio de cargos reducidos. La firma de Grant fue alertada discretamente sobre los fondos faltantes. Comenzaron su propia investigación e inmediatamente congelaron su acceso a las cuentas de clientes. Un juez revisó la evidencia, encontró causa probable, emitió una orden de arresto por fraude, conspiración y malversación. Mi abogada lo llamó una formalidad en este punto. Yo lo llamé el mejor pedazo de papel que había visto en mi vida. 22 por 28 centímetros de karma puro. 6 semanas después de esa cita de ultrasonido, le sugerí a Grant que organizáramos una celebración. Una fiesta de luna de miel de bebé en la propiedad de mi abuela. Ambas familias, amigos cercanos, una reunión de jardín por la tarde para celebrar al bebé que venía pronto. Sus ojos se iluminaron como una mañana de Navidad. Más testigos de su actuación de esposo devoto. Más personas que sentirían pena por él más tarde cuando su esposa fuera expuesta como infiel. Más combustible para la simpatía que planeaba explotar. Es una idea maravillosa, dijo, besando mi frente de esa manera gentil que solía hacerme sentir segura. Déjame ayudar a planear todo. No, le di palmaditas en el pecho. Has estado trabajando tan duro últimamente. Todas esas noches tardías en la oficina. Déjame manejar la fiesta. Tú solo preséntate y disfrútala. No tenía idea de que mi versión de manejar todo incluía oficiales de policía esperando en la casa de huéspedes, mi abogada estacionada cerca del bar, Derek Sykes listo para testificar, cada pieza de evidencia organizada en carpetas, y sus propios padres a punto de aprender exactamente quién era realmente su hijo. La fiesta estaba programada para el sábado. Grant pasó esa mañana en el baño practicando expresiones frente al espejo, ajustando su corbata, ensayando su sonrisa de padre emocionado. Lo observé a través de la rendija de la puerta. Este hombre con quien había compartido una cama durante 3 años. Este hombre en quien había confiado mi futuro, mi familia, mi corazón. Pensaba que estaba caminando hacia su logro máximo. No tenía idea de que estaba caminando hacia su propio funeral. La propiedad de la familia Wilson a finales de primavera. Los jardines de mi abuela en plena floración. 50 años de cultivo cuidadoso explotando en color. Carpas blancas en el césped trasero. Champán enfriándose en cubetas de plata. Flores arregladas en cada mesa. Un cuarteto de cuerdas tocando suavemente cerca de los rosales. 50 invitados paseando con su mejor ropa dominical. Familia, amigos, colegas. Los padres de Grant habían conducido desde Maryland. Tan orgullosos de su hijo exitoso y su hermosa esposa embarazada. Mi abuela habría amado esta fiesta. También habría visto a través de Grant en aproximadamente 30 segundos. Pero esa es la sabiduría de las abuelas. La generación mayor tiene un radar para los farsantes que el resto de nosotros tenemos que desarrollar de la manera difícil. Grant estaba en su elemento absoluto.
trabajando a la multitud como un político en un evento de recaudación de fondos. Apretones de manos, palmadas en la espalda, esa risa encantadora que había perfeccionado durante años de práctica. Su mano seguía encontrando mi vientre para fotos. Cada vez que alguien apuntaba una cámara, ahí estaba él. El padre devoto, mirándome con lo que parecía adoración. Era tan bueno fingiendo ser humano. Casi sentí pena por él. Casi. El sentimiento duró aproximadamente 3 segundos antes de recordar los $50.000 que había gastado tratando de destruir mi vida. La compasión se evaporó bastante rápido después de eso. La madre de Grant seguía secándose los ojos con un pañuelo. Siempre supe que sería un padre maravilloso, le decía a cualquiera que escuchara. Un chico tan bueno, un esposo tan cariñoso. Su padre caminaba por ahí estrechando manos, pecho inflado, orgulloso de la familia que Grant supuestamente estaba construyendo. El legado continuando. El nombre Mercer llevado adelante. Mi propia madre estaba cerca de la mesa de postres, observando a Grant con la expresión paciente de un gato observando a un ratón que no sabe que está atrapado. Captó mi mirada a través del césped y levantó ligeramente su copa de champán. Casi es hora. Alrededor de las 3, Grant hizo exactamente lo que sabía que haría. Había estado dejando caer indirectas durante semanas sobre querer celebrar la paternidad con una prueba de ADN. Enmarcar los resultados en el cuarto del bebé. Tan romántico, tan significativo, tan completamente escenificado. En la fiesta, lo mencionó de nuevo. En voz alta. Asegurándose de que mucha gente pudiera escuchar. ¿Sabes qué deberíamos hacer, cariño? Me acercó, brazo alrededor de mi cintura, actuando para la multitud. He estado pensando. Hagamos una de esas pruebas de ADN. Podemos enmarcar los resultados para el cuarto del bebé. Prueba de que papá y bebé están conectados para siempre. ¿No sería especial? Varios invitados hicieron sonidos de admiración. Su madre se secó los ojos nuevamente. Fingí dudar. Oh, no sé. Eso parece mucho problema. Vamos, será increíble. Incluso podríamos abrir los resultados aquí mismo, ahora mismo. Hacerlo parte de la celebración. ¿Qué piensan, todos? Murmullos alentadores de la multitud. Alguien dijo, ¡qué dulce! Alguien más mencionó que deseaba que su esposo fuera tan considerado. Miré alrededor, interpretando a la esposa tímida. Bueno, si todos piensan que es buena idea. Grant prácticamente brillaba. Este era su momento. La trampa que había pasado más de un año construyendo estaba a punto de cerrarse. Ya podía saborear mi dinero, mi humillación, mi destrucción. Simplemente no se dio cuenta de en qué cuello estaba la trampa. Si esta historia los tiene al borde de sus asientos, por favor denle like. Me encanta escuchar sus pensamientos en los comentarios. Ahora, vayamos a lo que han estado esperando. En lugar de sacar un kit de ADN, caminé hacia la pequeña plataforma que habíamos instalado cerca de la fuente. La que estaba destinada a brindis y discursos. Tomé el micrófono. Grant me sonrió desde la multitud, champán en mano. Ya estaba ensayando su cara conmocionada y devastada. Practicando las lágrimas que lloraría cuando saliera la verdad sobre su esposa infiel. Gracias a todos por venir hoy, dije, mi voz llevándose a través del césped. Se supone que esta fiesta es sobre celebración. Sobre familia. Sobre verdad. Encontré los ojos de Grant en la multitud. Mi esposo dijo que quería revelar algo especial hoy. Así que voy a ayudarlo a hacer exactamente eso. Su sonrisa parpadeó solo por un segundo. La primera grieta en su actuación. Me agaché bajo el podio y saqué una carpeta. Hace 3 meses, descubrí algo sobre mi esposo que cambió todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Quiero compartirlo con todos ustedes hoy porque Grant tiene razón. Esto debería ser sobre la verdad. La sonrisa de Grant ahora estaba congelada. Su copa de champán se había detenido a mitad de camino hacia sus labios. Grant y yo luchamos con la fertilidad. Su diagnóstico significaba que la concepción natural era imposible para nosotros. Entonces hicimos FIV en una clínica que él eligió. Levanté el primer documento. Estos son los registros de esa clínica. Los registros originales, antes de que alguien tuviera la oportunidad de alterarlos. Dejé que esa palabra colgara en el aire. Originales. El rostro de Grant se puso pálido. Estos registros muestran que mi esposo sobornó a 2 empleados de la clínica para cambiar su muestra de esperma por esperma de donante. Pagó $30.000 a una enfermera. Pagó al embriólogo. Y pagó $15.000 a un joven llamado Derek Sykes. Hice un gesto hacia el borde de la multitud. Derek dio un paso adelante. Un estudiante de posgrado de 28 años que pensó que estaba ayudando a una pareja infértil, no participando en fraude.
para proporcionar el esperma que se usó para concebir a mi hijo. Sin mi conocimiento. Sin mi consentimiento. Jadeos se extendieron por la multitud. La madre de Grant agarró el brazo de su padre. Alguien dejó caer una copa de champán y se hizo añicos en las piedras del patio. El plan de mi esposo era simple, continué. Esperar hasta que naciera nuestro hijo. Exigir una prueba de ADN. Y cuando los resultados probaran que no era el padre biológico, lo cual ya sabía que sucedería, me acusaría de tener un amorío. Levanté más documentos. Nuestro acuerdo prenupcial tiene una cláusula de infidelidad. Si supuestamente yo hubiera engañado, le debería $500,000. Podría demandar por daños adicionales. Podría destruir mi reputación. Podría tomar todo lo que mi abuela me dejó e irse. Grant encontró su voz. Salió estrangulada, desesperada. Daphne, cariño, esto es una locura. Estás confundida. Es el embarazo. Las hormonas. No estás pensando claramente. No he terminado. Mi voz era hielo. La multitud se quedó en silencio. Además de sobornar a la clínica de fertilidad, mi esposo malversó aproximadamente $50,000 de sus clientes en su firma para financiar este esquema. Miré a un hombre parado cerca del bar. El jefe de Grant, quien había sido discretamente invitado. Su firma ahora está al tanto e investigando. El jefe de Grant dejó su bebida. Su rostro lo decía todo. Mi esposo también tiene $180,000 en deudas de juego. Dinero que debe a personas que no aceptan pagos tardíos amablemente. Y durante los últimos 8 meses. Saqué las fotografías. Nada explícito. Solo lo suficientemente romántico para no dejar dudas. Ha estado teniendo un amorío con su asistente. La madre de Grant hizo un sonido como si hubiera sido golpeada en el estómago. Exhibí las fotos. Cenas en restaurantes, entradas de hoteles. El tipo de evidencia que elimina toda posibilidad de negación. Este ni siquiera fue su primer intento, agregué. Hace 5 años en Boston, apuntó a otra mujer con dinero familiar. Esa relación terminó cuando ella descubrió irregularidades financieras. Ella ha proporcionado una declaración a los investigadores y está preparada para testificar. La copa de champán de Grant se deslizó de sus dedos. Golpeó el patio de piedra y explotó. Champán salpicando sobre sus zapatos caros. Esas son mentiras, tartamudeó. Ella está inventando esto. Está mentalmente inestable. El embarazo ha afectado su mente. Grant. La voz de su propia madre cortó el ruido. Tranquila pero lo suficientemente afilada como para sacar sangre. Algo de esto es verdad. Se volteó para enfrentarla. Abrió la boca para negar todo. No salió nada. Molly Brennan dio un paso adelante desde donde había estado parada cerca de la casa de huéspedes. Pálida pero determinada. Soy la enfermera a la que sobornó, dijo. Tengo documentación de todo. Ya he dado mi declaración a la policía. Derek Sykes habló a continuación. Me pagó $15,000 y me dijo que era un arreglo privado. No tenía idea de que era parte de un fraude hasta que el investigador de la señora Wilson me contactó el mes pasado. Grant miró alrededor salvajemente a los rostros de personas que habían estado riendo con él 10 minutos atrás. Sus colegas, su familia, los amigos de sociedad que tanto había trabajado para impresionar. Todos lo miraban como si fuera algo podrido que acababan de descubrir en su zapato. Entonces 2 oficiales de policía salieron de la casa de huéspedes, caminando calmadamente a través del césped. Grant Mercer. La voz del primer oficial era profesionalmente neutral. Está bajo arresto por fraude, conspiración y malversación. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra ante un tribunal de justicia. Lo esposaron allí mismo, frente a todos. Su madre estaba sollozando ahora. Su padre se negaba a mirarlo, mirando al suelo como si deseara que se abriera y lo tragara. Mientras lo llevaban hacia el auto de policía, Grant lo intentó una última vez. Una manipulación final. Daphne, por favor. Su voz se quebró. Podemos resolver esto. Cometí errores, pero te amo. Siempre te he amado. No hagas esto. Piensa en nuestro bebé. Piensa en nuestra familia. Lo miré. Realmente miré al hombre con quien había compartido mi vida durante 3 años. El hombre que defendí ante mi propia madre. El hombre que se paró en un altar y prometió amarme y protegerme mientras calculaba cuánto podía robar. Tienes toda la razón, Grant, dije. Acabamos de resolverlo. Lo pusieron en la parte trasera del auto de policía. Lo observé alejarse por el largo camino de grava, pasando los jardines que mi abuela había plantado hace medio siglo, a través de las puertas de hierro de la propiedad que Grant había querido tan desesperadamente poseer.
50 invitados permanecieron en absoluto silencio. Entonces mi madre se acercó y puso su brazo alrededor de mis hombros. «Estoy orgullosa de ti», dijo en voz baja. «Tu abuela también lo estaría». Y por primera vez en meses, tomé una respiración completa. A Grant le negaron la fianza. «Riesgo de fuga», dijo el juez. Entre sus deudas de juego y las personas a las que debía dinero, había demasiada posibilidad de que desapareciera. Esos acreedores de apuestas se interesaron muy rápido una vez que el arresto apareció en las noticias. Habían sido pacientes mientras Grant tenía una esposa adinerada. Esa paciencia se evaporó en el momento en que se dieron cuenta de que el tren del dinero había descarrilado. Su pareja del amorío, la asistente con la que había estado escondiéndose durante 8 meses, renunció a su firma la mañana después de la fiesta. Ni siquiera limpió su escritorio. Solo envió un correo electrónico y desapareció. No esperó a que las esposas se cerraran antes de correr. He visto ratas abandonar barcos hundiéndose con más lealtad. Al menos las ratas tienen la decencia de mirar atrás una vez. La firma de Grant completó su investigación interna en 2 semanas. $53.000 confirmados faltantes. Presentaron sus propios cargos criminales. La mujer de Boston, Caroline Ashford, se presentó públicamente una vez que escuchó sobre el arresto. Había pasado 5 años sintiéndose estúpida por caer en su acto. Demasiado avergonzada para buscar justicia. Ya no estaba avergonzada. Su declaración agregó otra capa al caso que los fiscales estaban construyendo. El divorcio se finalizó en tiempo récord. El abogado de Grant intentó negociar, pero no había nada con qué negociar. La cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial, la que Grant había planeado usar contra mí, funcionó a mi favor. Ahora él era quien había sido infiel durante 8 meses. Me debía a mí, no al revés. No es que tuviera nada que dar. Cada activo que afirmaba poseer estaba prestado, robado o era imaginario. El caso criminal avanzó rápidamente. Mally Brennan testificó. El embriólogo cooperó completamente a cambio de una sentencia reducida. Derek Sykes proporcionó su declaración. El rastro de papel que Grant pensó que había ocultado no estaba oculto en absoluto. Fraude, conspiración, malversación. Cada cargo se sostuvo. Cada cargo conllevaba años. Sus padres dejaron de venir a la corte después de la primera semana. Su padre emitió un comunicado diciendo que Grant había tomado decisiones que ningún padre puede defender. Su madre ingresó a una instalación por agotamiento, que es como la gente adinerada lo llama cuando no pueden enfrentar la realidad. Grant Mercer, quien había entrado en mi vida hace 4 años con tanto encanto cuidadoso, pasaría los próximos varios años en prisión. Cuando eventualmente saliera, no tendría nada. Sin dinero, sin carrera, sin familia dispuesta a reconocerlo, sin objetivos futuros que no encontraran su historial criminal con una simple búsqueda de su nombre. La trampa que había construido tan paciente y cuidadosamente se había cerrado sobre su propio cuello. Mi bebé nació 4 meses después de la fiesta. Saludable, perfecto, absolutamente inocente en todo lo que había sucedido. Algunas personas preguntaron si iba a contactar a Derek Sykes. Incluirlo de alguna manera. Lo pensé. Pero Derek era un estudiante de posgrado de 28 años que había tomado una decisión tonta por dinero que necesitaba desesperadamente. No estaba listo para ser padre. No quería serlo. Y yo no necesitaba que lo fuera. Mi hijo tendría a mí. Tendría a mi madre, finalmente de vuelta en mi vida donde pertenecía. Tendría a toda la familia Wilson. El legado que mi abuela construyó durante décadas de amor y trabajo. Eso era más que suficiente. Eso era todo. Aprendí algo a través de todo esto. La familia no se trata de ADN. No se trata de pruebas de sangre o biología o coincidencias genéticas en un gráfico. La familia se trata de quién se presenta, quién se queda, quién te elige cada día, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Mi madre me eligió cuando no lo merecía. Yo elegí a mi bebé cuando las circunstancias eran complicadas. Eso es lo que la familia realmente significa. Mi madre y yo almorzábamos cada semana ahora. Recuperando 2 años perdidos, una conversación a la vez. Nunca dijo te lo dije. Ni una sola vez. Finalmente le pregunté por qué. Dejó su taza de café y sonrió. Porque verte derribar a ese hombre fue más satisfactorio que cualquier frase de 4 palabras jamás podría ser. Me reí. Primera risa real en lo que parecía una eternidad. 3 semanas después de la fiesta, temprano en la mañana, me senté en la cocina de mi abuela. Mi cocina ahora. En la casa que Grant había codiciado tan desesperadamente. La luz del sol entraba a raudales por ventanas que habían observado a 4 generaciones de mujeres Wilson vivir sus vidas. Las mismas ventanas por las que mi abuela había mirado mientras bebía su té matutino hace 50 años.
Me preparé una taza de manzanilla. Su receta, su marca favorita. Algunas tradiciones valen la pena mantener. Mi teléfono vibró en el mostrador. Mensaje de texto de mi madre. Almuerzo mañana. Sonreí y escribí de vuelta, siempre. Afuera, los jardines estaban en plena floración. Las rosas que mi abuela plantó cuando era una joven novia. Las hortensias que agregó cuando nació mi madre. El borde de lavanda que la ayudé a instalar cuando tenía 10 años. Mis pequeñas manos dando palmaditas a la tierra alrededor de cada plántula mientras ella me contaba historias sobre nuestra familia. Puse mi mano sobre mi vientre. Sentí al bebé moverse. Gran Mercer había intentado quitarme todo. Mi dinero, mi reputación, mi futuro, mi paz. Todo lo que realmente hizo fue mostrarme exactamente qué tan fuerte siempre había sido. Algunas personas pasan toda su vida esperando que llegue el karma. Tuve suerte. Pude entregarlo en persona. Con documentación. Frente a 50 testigos. Mi abuela solía decir que las mujeres Wilson no se rompen. Nos doblamos. Nos adaptamos. Sobrevivimos. Y cuando alguien intenta quemarnos, nos levantamos de las cenizas y construimos algo mejor. Grant pensó que se había casado con un blanco fácil. Se casó con una Wilson. Y ahora tenía mucho tiempo en una celda de prisión para pensar en ese error. Muchas gracias por ver. Más de mis historias más cautivadoras ya están en su pantalla. Hagan clic en 1 hora y no se pierdan la mejor parte. Les encantará. Nos vemos en la próxima.